Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Observamos en cadena nacional al presidente de la República, Nicolás Maduro, partiendo de la República de China. Veíamos que había una suerte de avanzada que ya estuvo encabezada por la canciller Delcy Rodríguez. De alguna forma está hablándose de la posibilidad de un financiamiento por parte de China para Venezuela. Y bueno, voy a hacer la corrección, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, me quedé en el cargo anterior. Hay una búsqueda de financiamiento a Venezuela para auxiliar económicamente al país. Escuchamos también declaraciones del diputado Marquina desde la Asamblea Nacional, quien alegando que en el artículo 152 de la Constitución se establece una limitación para que el presidente pueda suscribir acuerdos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Qué se puede hacer en este caso y qué conocimiento tienen ustedes acerca de esta gira? Bueno, mira, eso es parte de este proceso endemoniado que tiene el gobierno de seguir endeudando el país, ¿no? Un país que ha recibido, Endrina, en los últimos 20 años, 1.5 trillones de dólares en ingresos petroleros. O sea, la fortuna petrolera más grande de la historia, y tiene aún la necesidad de continuar endeudando a los venezolanos no para salir de la crisis, endeudándolos para seguir avanzando en la implementación de un modelo fracasado que han llamado socialismo del siglo XXI, que aquí están los resultados. Entonces, eso es lo que no se entiende. Un país que ha manejado esta bonanza petrolera en estos 20 años, te lo voy a poner en contexto, durante lo que ellos definen la Cuarta República, se recibieron por ingresos petroleros anuales, promedio, 10.000 millones de dólares al año. Y del 98 al 2016, eso subió a 99.000 millones de dólares al año. Y con esos 10.000 millones, aquí se construyó Guri, las empresas básicas de Guayana, la red de autopistas, de aeropuertos, hospitales públicos, todo lo que se conoce en infraestructura pública en Venezuela, se construyó en 40 años con 10.000 millones de dólares. Y en estos menos de 20 años, con 99.000 millones de dólares, lo que se ha hecho es destruir lo que se había avanzado y encima buscan endeudarse. Cuando se hace referencia a la crisis económica que atraviesa el país y tenemos la oportunidad de poder hablar con distintos voceros del gobierno, ellos atribuyen esta crisis a una suerte de cerco financiero y económico que ya han denunciado. El canciller Jorge Arreaza lo decía en la comparecencia ante la ONU, que parte de la crisis económica que se vive en Venezuela es producto de un cerco financiero impulsado por otras naciones y promovido principalmente por la oposición venezolana. De alguna forma les atribuye a un grupo de la oposición venezolana esta responsabilidad. Primero que eso es falso, absolutamente falso. Aquí no ha habido ningún cerco financiero en contra de Venezuela. Han habido sanciones individuales por responsabilidad individual de funcionarios de este gobierno que han incurrido en actos de corrupción. Ahí está el escándalo de Odebrecht, por ejemplo, donde el que era gerente de Odebrecht aquí en Venezuela, que está preso hoy en Brasil, declaró que aquí se habían entregado 96 millones de dólares en soborno, por ejemplo, y la mayoría de esas obras no se concluyeron, las obras que se hicieron con Odebrecht. Eso es absolutamente falso. Aquí nosotros estamos trabajando en función de restablecer una democracia que funcione, una democracia que le garantice a los venezolanos paz, bienestar y progreso, y eso hoy no está pasando. Y por eso vemos esta monumental crisis migratoria, esta crisis de refugiados venezolanos que ya el Consejo Noruego de Refugiados establece en casi 4 millones de connacionales que están fuera del país. Y hoy este problema se ha convertido, Endrina, en un problema continental, hemisférico. La gran cantidad de venezolanos, este deslave humano que hoy estamos viviendo los venezolanos, producto de la huida de la gran mayoría de los ciudadanos de este modelo fracasado del socialismo del siglo XXI, que durante esta gran bonanza petrolera, bueno, convirtió a Venezuela en un país sin oportunidades, en donde el aparato productivo está absolutamente aniquilado. La industria petrolera, la gallina, los huevos de oro, está hoy produciendo apenas 1.220.000 barriles de petróleo. Y ¿Cuál es la información que tienen ustedes hoy del funcionamiento de PDVSA? ¿Cuál pudiera ser el balance? Mira, PDVSA está en terapia intensiva, ese es el balance. Una empresa que en el año 98 tenía una deuda de apenas 5.000 millones de dólares. Hoy tiene una deuda de 90.000 millones de dólares. Somos el único país petrolero del planeta que ha aumentado en 1.400% la deuda de PDVSA y en paralelo ha bajado la producción en 60%. Eso no explica nadie. La nómina de PDVSA
está hoy en casi 160.000 empleados, Hendrina. 160.000 empleados, por cierto, de los cuales 33.000 son activistas del PSUV. Entonces, la situación de la industria petrolera es muy crítica porque además nosotros tenemos una dependencia absoluta del petróleo. En el año 98, cuando el presidente Chávez llegó al poder, nuestra dependencia petrolera era del 66%. Hoy es del 98%. Ahí se impulsó un proceso de diversificación de la economía muy importante, ejemplificado en las empresas básicas de Guayana, que hoy están sometidas, bueno, a la más absoluta desidia. Esas empresas están produciendo hoy en Guayana al 5% de su capacidad instalada. Cuando Chávez llegó al poder, la que estaba en peor desempeño estaba produciendo al 83% de su capacidad instalada. Y esas empresas le daban a Venezuela 12.000 millones de dólares al año en ingresos no petroleros. Y hoy, por supuesto, no aportan absolutamente nada. Hablando acerca de la crisis migratoria, ha habido un profundo debate porque se habla de una campaña y la generación de fake news acerca de lo que está sucediendo en la frontera. Almagro llega hoy a Colombia para hacer un balance de lo que está sucediendo en la zona. Usted me comentaba que también tuvo la oportunidad de estar en Cúcuta y quisiera conocer su impresión y qué opinión le merece la presencia de Almagro cuando ha sido tan estigmatizado por algunos representantes del gobierno nacional y que dicen que de alguna forma está involucrado políticamente con la oposición venezolana. Mira, aquí hay una preocupación real del hemisferio en relación a la magnitud de la crisis. De hecho, la propia Michelle Bachelet, asumiendo el cargo de alta comisionada para los derechos humanos en la ONU, en su discurso inicial, dijo ella misma que la crisis de refugiados venezolana es una crisis sin precedentes en la historia de América Latina. Y esa situación tiene que ver con la disminución de la falta de oportunidades en Venezuela, con el desastre económico que ha sido el manejo de estos 20 años de la economía venezolana, un manejo muy irresponsable, un manejo solamente orientado a posicionar y mantener una opción política en el poder y no dirigido a la superación de la pobreza. Fíjate que hoy tenemos los niveles de pobreza más altos de la historia. 86% de los venezolanos viven en pobreza. Entonces eso evidentemente está generando una situación de alarma a nivel continental porque estamos hablando de que en los últimos 2 años, por ejemplo, según cifras de la ONU, ¿no?, que son cifras respetables, el aumento del éxodo de venezolanos a los países de América Latina ha aumentado 900%. Las aplicaciones de asilos políticos han aumentado exponencialmente. Estamos hablando de 280.000, desde el año 2014 a la fecha, 280.000 aplicaciones de asilo. Entonces, en países como Ecuador, como Perú, como Colombia, que son los que están recibiendo la mayor cantidad de nuestros refugiados venezolanos, bueno, en Colombia ya supera el millón de personas. En Ecuador está por 500.000. En Perú acaban de anunciar las autoridades migratorias que llegamos ya a 455.000 venezolanos en el Perú, y así en Argentina, en Chile, etc. Entonces, esa espantosa crisis no podemos seguir negándola. No podemos, como dice la vicepresidenta de la República, decir, y eso me parece a mí que de verdad que es una gran irresponsabilidad, decir que eso es un flujo migratorio normal. O como dice el presidente Maduro, que los venezolanos que se van son de clase media, que se van buchones de dólares, ¿verdad?, porque vendieron carros, apartamentos, y eso contrasta con la cruda realidad que uno ve en Cúcuta, de venezolanos que se van caminando 200 kilómetros desde Cúcuta a Bucaramanga, atravesando el páramo colombiano con temperaturas bajo cero en las noches, con sus niños cargados, sin tener con qué comer, dependen única y exclusivamente de la generosidad de los hermanos colombianos que están en la carretera, que se paran y les dan comida y les dan refugio, etc. Entonces, un venezolano que se va a buchón, como dice el presidente Maduro, con $15.000, no va a caminar 200 kilómetros 7 días de Cúcuta a Bucaramanga. Entonces, aquí, ¿qué estamos exigiendo, Andrina? Que el gobierno tiene que entender que ellos son los responsables de esta crisis, que no pueden seguir negándola. Un gobierno que durante 20 años lo ha controlado absolutamente todo, no puede seguir diciendo que no es responsable de absolutamente nada. El presidente Nicolás Maduro, a propósito de este tema migratorio, encargó un periplo internacional al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, para interponer una demanda hacia Colombia pidiendo una indemnización por los colombianos que están en Venezuela. Usted es abogado también. ¿Procede esta demanda y cuál pudiera ser el sustento jurídico? No, eso es una postura política, como te decía, que es parte de esta narrativa de negar
lo que está pasando. Evidentemente nosotros recibimos en Venezuela colombianos, ecuatorianos, peruanos, italianos, españoles. ¿Y por qué toda esa gente se vino a Venezuela? Porque Venezuela era un país de oportunidades, era un país que le ofrecía a toda esa inmigración poder desarrollarse y avanzar. Y hoy nos hemos convertido en lo contrario. Resulta que los hijos y los nietos de toda esa inmigración están buscando irse de Venezuela, precisamente. Yo, por ejemplo, no he visto el primer avión de Conviasa desde La Habana a Cuba, trayendo ciudadanos venezolanos en el fulano plan Vuelta a la Patria. Yo no he visto eso. Y yo no he visto ningún venezolano de estos 4 millones que dice el Consejo Noruego de Refugiados que han salido en estos últimos años de Venezuela. Yo no he visto el primero buscando emigrar a Cuba. Todo lo contrario. ¿Emigran a dónde? A Colombia, a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Chile, Uruguay, Paraguay, a Brasil, por supuesto, estado fronterizo del Estado Bolívar. Entonces, esta postura es parte de seguir negando la realidad. Negando la realidad, eso no tiene ningún asidero jurídico realmente, y eso va a quedar, bueno, como quedó el fulano cuento del Petro, en la nada. Ahora que hace referencia a Brasil, el ministro de la Defensa sostuvo una reunión con su par en Brasil tratando el tema migratorio y la posibilidad de una intervención militar. Se ha atribuido a un conjunto de reuniones que pudiera haberse llevado a cabo entre distintos factores de la oposición venezolana y representantes de Estados Unidos promoviendo una intervención militar. ¿Qué conoce usted de este tema? Bueno, eso no sé, eso será lo que dice el gobierno, ¿no? Nosotros, en todo caso, lo que estamos es reuniéndonos con los gobiernos de América Latina, es promoviendo una legislación común en todo el hemisferio para apoyar a nuestros hermanos venezolanos que están atravesando por esta dura situación, por esta situación de ser refugiados. Y estamos pidiéndole a la comunidad internacional, a la OEA, precisamente que se decrete la crisis migratoria venezolana como una crisis de refugiados, porque eso además va a facilitar la aplicación inmediata de los protocolos internacionales de ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, para atender a los venezolanos en 2 vías. Desde el punto de vista legal, pues, por ejemplo, un joven venezolano llegue mañana a Chile con un título de ingeniero de la Universidad Central de Venezuela y pueda ejercer directamente su profesión y no tenga que estar taxiando o vendiendo empanadas en una la homologación de los títulos. La homologación de los títulos, por ejemplo. Y también está el tema humanitario, por eso estamos pidiendo que se establezca un corredor humanitario en la frontera para darle asistencia a esta cantidad de compatriotas venezolanos que llegan en condiciones de malnutrición, los niños, muchos venezolanos con enfermedades crónicas. De hecho, yo estuve en Bogotá reunido con la secretaria de Asuntos Sociales de la Alcaldía de Bogotá y me decía que tienen censados en Bogotá 16.000 venezolanos con enfermedades crónicas, que los están apoyando allá en Bogotá. ¿Y por qué salieron de Venezuela? Bueno, precisamente porque aquí no tienen la posibilidad de conseguir medicina. Entonces, hay un temor fundado en Venezuela de que tu vida corre peligro. Corre peligro porque te vas a morir de hambre, como me decía una señora en Cúcuta, en el refugio de los Valles del Tuy, que me decía que ella salió de Venezuela con sus 3 pequeños hijos, porque literalmente, si se quedaba, se moría de hambre. Tenía un mes comiendo yuca con sal. Entonces tuvo que irse con sus hijos a Colombia. O el drama de muchísimas familias venezolanas con personas de su entorno familiar enfermas con este tipo de enfermedades crónicas que requieren asistencia médica permanente y aquí no hay medicina. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que esto se homologue a nivel de las legislaciones de América Latina y que se establezca ese concepto de refugiados como lo establece el Acuerdo de Cartagena del año 84, que define muy bien lo que es un refugiado. Y un refugiado es una persona que tiene un temor fundado a su vida, a su libertad, por situaciones que están aconteciendo en el país. Y esa definición fue acogida por la mayoría de los países de América Latina en sus legislaciones internas. Entonces estamos pidiendo que se haga este reconocimiento y esta misión del secretario general Almagro, que está hoy llegando, por cierto, a Bogotá junto con David Smolansky, exalcalde de Latillo, exiliado político venezolano, que está al frente de este grupo de trabajo, precisamente es para presentar un informe al Consejo Permanente para que todos los 32 países del hemisferio adopten medidas homogéneas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos.